La verdad. Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de la concupiscencia en los temas varios. Y para esta enseñanza nos vamos a basar en Santiago 1 del 14 al 15. Yo espero que le pongamos mucha atención porque a veces se nos olvida de que tenemos una concupiscencia, de que tenemos, como lo dice uno en el argot popular, una pata de la cual cogíamos, y eso muchas veces nos arrastra, intenta hacernos fallarle a nuestro Dios. Entonces, hablemos de este tema y pongamos bastante atención a lo que vamos a estudiar. Santiago 1 del 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras traducciones dice que es arrastrado, imagínense. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Póngale pues cuidado. Vamos a ver las traducciones que me gustan por lo que da más claridad. La TLA dice: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. De una vez marquémoslo. La concupiscencia es esto, póngale cuidado a esto. Son nuestros propios deseos que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo o para vivir pecando, lo único que nos espera es la muerte eterna. O sea, tenemos una concupiscencia y hay una tentación. Nosotros no podemos permitir que ellos se vuelvan socios, porque nos van a arrastrar ¿a qué? A la muerte eterna. Obviamente, para eso está el Espíritu de Dios, para el que tiene vida eterna. ¿Qué dice la PDT? Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Entonces, acá tenemos en cuenta dejarse llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado. O sea que la concupiscencia es un mal deseo carnal que como lo decíamos ahora, que te arrastra y te domina. Entonces, ese deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez ha crecido, conduce a la muerte. Una vez usted se embaraza y esa barriga crece, conduce a la muerte. Palabras claves: concupiscencia. Enfoquémonos bastante en esta palabra. Ahora vamos a hablar bastante de la concupiscencia, la RAE y los sinónimos, para que entendamos bien, identifiquemos bien lo que es la concupiscencia. Las palabras claves: concupiscencia, el código es 1939, del griego epitumia. Mucha gente dice epitumia, pero la tilde o el acento en el griego está en la i. Epitumia. Poner el corazón sobre. O sea que si ese mal deseo te está arrastrando es porque le estás dando tu corazón a eso. Anhelar, ansiar, codiciar, desear, pasión, desear intensamente, fuerte deseo, anhelo, lujuria, específicamente lo prohibido. Nosotros tenemos un área en la que esto sucede y sabemos que es prohibido. El problema es que esto esté allí merodeando y todo eso, y venga la tentación y nos lleve a consumar esto. Muy frecuentemente, en mal sentido, deseo irregular y desenfrenado, apetito, lujuria. ¿Vio? Ese deseo desenfrenado, lo que decíamos ahora, es el deseo que nos arrastra. La concupiscencia de la carne significa deseos y apetitos carnales. Eso es la concupiscencia. Versículos de concupiscencia: Marcos 4:19, Romanos 6:12, Romanos 7,
del 7 al 8, Romanos 13, 14, Colosenses 3, 5, Primera de Timoteo 6, 9, Segunda de Timoteo 3, 6, Segunda de Timoteo 3, 6, Segunda de Timoteo 4, 3, Tito 3, 3, Santiago 1 del 14 al 15, Primera de Pedro 1, 14, Primera de Pedro 4 del 2 al 3, Segunda de Pedro 1, 4, Segunda de Pedro 3, 3, Judas versículos 16 y 18. Ahora otra palabra, da a luz, código 5088 del griego ticto, con K, ticto. Habla de producir, entre paréntesis dice, de semilla como una madre, una planta, la tierra, etc. O sea que da a luz, produce, crece. Eso pasa con la concupiscencia. Alumbrar, nacer, traer, dar a luz. Metafóricamente, sobre el deseo irregular para incitar al pecado. ¿Qué hace la concupiscencia? Te incita al pecado. Santiago 1:15 sale ahí como versículo. Otra palabra, pecado. Código 266 del griego hamartía, y habla de ofensa, pecaminoso, error, falta, aberración de la verdad o de alguna ley prescrita o regla de una obligación, sea en general o en cuanto a pecados específicos. Entonces, si nosotros en el conocimiento que tenemos sabemos que es pecado, errar, fallarle a Dios, faltarle a Dios, ofender a Dios, asociémoslo con eso. Otra palabra, da a luz, código 616 del griego apokueo, y habla de producir, crear, generar, hincharse. Acuérdese que concebir hablamos ahora, embarazarse, estar embarazada, concebir, dar a luz, en el Nuevo Testamento utilizado de forma metafórica. O sea, metafóricamente habla de un embarazo. No está diciendo que entonces usted tiene la concupiscencia y se le va a empezar a hinchar la barriga. No, lo que se le va a hinchar es el corazón, pero de cosas malas. Santiago 1 versículos 15 y 18, y habla de comparar con Primera de Corintios 4:15 y Primera de Pedro 1:3 y 23. Entonces, para que tenga en cuenta y compare esos versículos. Otra palabra, muerte. Código 2288 del griego thanatos. Tiene H intermedia. Thanatos. Y habla de muerte literal o figurado. Habla de muerte física agravada por la condenación eterna. O sea que aquí está hablando de las dos muertes. Muerte física, cuando habla de condenación eterna, muerte espiritual, la segunda muerte. Aquí, por causa de consumar ese pecado o de seguir practicando el pecado, como resultado es esto, muerte física y condenación eterna. Entonces vamos a hablar un poco de la concupiscencia en cuanto a lo que dice la RAE, los sinónimos que hay, y hay unos antónimos. ¿Por qué puse los antónimos? Porque creo que encaja bien para entender lo contrario a la concupiscencia, y también lo vamos a ver etimológicamente. Según la RAE, concupiscencia, en la moral católica, deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Lo que encaja para lo que estamos hablando, apetito desordenado de placeres deshonestos. Nosotros tenemos algo que nos apetece, que todavía como que nos seduce. Identifiquemos eso. Sinónimos de concupiscencia: lujuria, incontinencia, libidinosidad, erotismo, impudicia, cuando se habla de impúdico, sensualidad, voluptuosidad, laxivia, deshonestidad, ninfomanía, obscenidad, pasión, pornografía. Mire todos los significados que lleva.
Entonces todo esto nos puede llevar a nosotros a examinarnos si alguito de esto nos está como seduciendo. Antónimos, miren lo contrario a la concupiscencia: continencia, castidad. Entonces, si usted se deja arrastrar por la concupiscencia, está mal de la continencia. Por ahí hay un pasaje que habla de pedirle a Dios el don de continencia. Entonces empiece a pedirle ese don a Dios si usted está fallando en algo que lo está como seduciendo más de la cuenta. Y usted lo que está perdiendo es la pureza y la castidad, contrario a lo que Dios manda, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ahora vamos a ver concupiscencia etimológicamente. Habla del latín tardío concupiscentia y es del clásico concupiscere. Habla de forma de incoactivo de concupere, que habla de codiciar, partiéndolo en dos: cum, con, cupere, desear. Desear con, entonces habla con codicia, desear con mucho deseo. El término griego epitumia se traduce como deseos, y esto está en 1 de Pedro 4 del 2 al 3. La concupiscencia está muy cercana al concepto de codicia. Cuando usted codicia mucho, usted desea como sea tener eso. Aquí habla de codiciar, de los malos deseos, codiciar, desear cosas malas que no agradan a Dios, que te apartan de la santidad, de la castidad. Éxodo 20:17, Josué 7:21, Proverbios 6:25, Mateo 5:28, Marcos 4:19, Romanos 7 del 7 al 8, Primera de Corintios 10:6. También significa apetito desordenado de placeres sensuales o sexuales. Mire que casi siempre va asociado a la parte sexual. Esa es una de las áreas donde más el enemigo influye en las personas. ¿Qué hace él? Te pone la tentación. Entonces, si vos tenés problemas en el área sexual, yo pongo un ejemplo. Si vos tenés problemas con las mujeres, ¿qué tentación te va a poner el enemigo ante esa concupiscencia? Más mujeres. Te va a pasar las mujeres por tu cara, te puede llegar a aparecer una inclusive tocándote a la puerta, pero como esa es tu concupiscencia, así la identificas, no vas a caer en la tentación y no te va a arrastrar ese mal deseo. Eso es un ejemplo, ¿no? Yo miré esto aquí en este wiki cristiano que hay en internet, en un diccionario bíblico. Habla de apetito desordenado de placeres. Dios aborrece ese pecado y es razón de nuestras tentaciones. ¿Sí vio lo que les decía ahora? Tentación y concupiscencia buscan ¿qué? Unirse para hacerte pecar, para hacerte ofender a Dios. Lucas 4:38, Primera Tesalonicenses 4:5, Segunda de Pedro 2:18. Mire que hasta aquí es importante que nosotros analicemos lo que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar esa área y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que más nos quiere atraer y más tentación produce. El diablo sabe y el diablo empieza a trabajar y empieza a seducir, utiliza el mundo. Si estás muy carnal, con mayor razón. Por último, dice que un fuerte deseo puede ser bueno o malo, depende del objetivo y el motivo. Sí, porque usted puede tener un fuerte deseo por agradar a Dios. Entonces, ¿eso qué tiene de malo? Por este concepto, de manera general, está asociado con un deseo apasionado por algo prohibido por Dios. El concepto, o sea, el concepto de la concupiscencia estamos hablando. Entonces, es deseo apasionado por algo prohibido por Dios, haciéndose sinónimo de deseo sexual o material. Hay mucha gente que la concupiscencia es la plata o la concupiscencia es gastar. Entonces, si tu concupiscencia es estar en un centro comercial gastando, ¿qué tentación te va a poner Satanás? Las promociones, el trasnochón, el madrugón, todas esas cosas. ¿Y cómo sale usted?
corriendo se va de cabeza a gastar plata, porque esa es su concupiscencia. Yo le digo esto porque alguien muy cercano tiene esa lucha. Tengamos en cuenta el contexto. ¿Qué tiene por título? Según la Reina Valera 1960, soportando las pruebas. La Reina Valera 1960 con número Strong habla de pruebas de la fe. La TLA dice las tentaciones. La PDT, Dios no tienta a nadie. Este contexto analicémoslo. El contexto nos habla de la tentación y del progreso natural del deseo o concupiscencia desenfrenado pecaminoso, que arranca con un deseo perverso carnal, un mal deseo, que nos arrastra y nos domina, pero la elección es nuestra. O sea, ¿qué viene? Un deseo perverso carnal que nos quiere arrastrar y dominar, pero la decisión de quién es. O lo aceptamos o lo rechazamos, resistimos o cedemos. Tenga en cuenta esto: viene la concupiscencia, viene la tentación. ¿Qué hacemos? ¿Rechazar o aceptar? ¿De quién es la decisión? De cada uno. Importante tener una vida espiritual fortalecida, porque en ese caso a usted le va a quedar mucho más fácil rechazarlo, va a tener menos luchas. Resistir o ceder. Mateo 4 del 1 al 10 está este fundamento para esta parte. Vamos a leerlo. Le damos un versiculito. Mateo 4 del 1 al 10, o por lo menos el título, para que habla de la tentación de Jesús. Esto es una ayuda tremenda, y usted aquí se va a dar cuenta que cuando vino la tentación, obviamente él no tenía malos deseos, pero tengamos en cuenta de que siempre va a estar el tentador, y como él estaba en el Espíritu, ¿cómo creen ustedes que estaba Jesucristo? Lleno del Espíritu Santo. Ante esa tentación, esto es un ejemplo para que nos ayude a nosotros. Me incluyo porque así debe ser. Cuando vino las tentaciones siempre, óigalo bien, yo lo tengo marcado en la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo le respondía? Conforme a la palabra, fortalecido en la fe, en las Escrituras. Jesús venció a la tentación. ¿Fue tentado? Sí, pero como dice la Escritura, sin pecar. El problema es que nosotros muchas veces somos tentados, nuestra concupiscencia nos arrastra y pecamos, le fallamos a Dios. Tengamos en cuenta que la tentación nos seduce, nos tira el anzuelo y busca arrastrarnos como el pez cae en él. ¿En el qué? En el anzuelo. ¿Cómo muerde el anzuelo el pez? Seducido. ¿Qué le ponen al anzuelo? Una carnada, un pedacito de algo que atrae al pescado, ¿sí? Lo tienta. Le da la tentación de ir a ver, a probar, a saber qué es eso. Entonces, a veces nosotros nos da por probar. ¿Y qué hacemos? Pecamos. Ante la tentación, lo que debemos hacer es rechazar de inmediato, como hizo José. ¿Cómo lo hizo José? Léalo. Génesis 39 del 1 al 12. Él salió corriendo y salió corriendo desnudo, no le importó ni la ropa. Él lo que le importó era no fallarle a Dios. Él mismo dice allí que no fuera a pecar contra Dios, porque si dudamos le abrimos la puerta. Le abrimos la puerta. Lea Romanos 13:14. Leámoslo. Lo otro es la tentación de José cuando él salió corriendo ante el caso de la mujer de Faraón. Eso ya es de que cada uno lea, analice. Vamos a leer este versículo a ver qué dice. Romanos 13:14. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Vio? Si dudamos le abrimos la puerta a los deseos de la carne. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos cada vez más del Señor Jesucristo. Y proveemos para la carne y elegimos mal. Si dudamos, si razonamos, si pensamos, ¿será? Tengamos en cuenta
¿Cuál es ese mal deseo que tenemos en nosotros? Debemos reconocer la tentación sin dudar y huir. Volvemos otra vez al caso de José en Génesis. Génesis 39 del 7 al 12 y tengamos en cuenta 2 de Timoteo 2:22. Recordemos que Sansón era físicamente fuerte, pero débil en su concupiscencia. Jueces 16 versículos 1 y 4. ¿Cuál era la concupiscencia de Sansón? Las mujeres, la parte sexual. ¿Sí ve que es el área favorita de Satanás para atacarnos? Lo mismo que a muchas mujeres con muchos hombres que se dicen ser atractivos y que tienen elocuencia para hablar. Yo conozco una persona muy cercana que la estaba seduciendo un hombre y esa persona era casada. Y llegó a decirle, ¿usted cree en las almas gemelas? Mire lo sutil. Y según entiendo, el tipo era como muy caballeroso, bien presentado. Póngase a ver. El versículo 15 que dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso dice el versículo 15, que la concupiscencia concibe, o sea que arranca con una semilla, así como empieza un embarazo. Después, con un pensamiento repleto de deseos equivocados, empieza a sembrar esa semilla en la mente. Si dejamos crecer esta semilla, óigalo bien, será más grande, será más poderoso y más difícil de arrancar. No lo deje crecer. Yo oía una frase que decía que usted puede permitir que los pájaros le vuelen en la cabeza, no les deje hacer nido. El pecado no es ser tentado. Todos somos tentados, ¿o no? Ese no es el pecado. Es dejar crecer la tentación, es ceder, dejar que haga nido. Cuando pasa a ser pecado es allí. Cuando nosotros cedemos, dejamos crecer eso. Los deseos desenfrenados y alimentados toman vida propia y pasan a ser concupiscencia. Lo repito, los deseos desenfrenados y alimentados, si usted le sigue dando mente y cabida en su corazón, toma vida propia, se embaraza, forma un ser y pasan a ser concupiscencia. La concupiscencia es pecado y profana el templo que somos, aunque no lo hagamos físicamente. Acuérdese que está la mente y está el corazón, está el deseo cuando se adultera en el corazón. Usted no se acostó con la mujer o con el hombre, pero sí en su corazón deseó eso. La codicia es un mal deseo de concupiscencia. Codiciar es un mal deseo, es una concupiscencia. Deuteronomio 5:21 y Romanos 13:9. La codicia es un mal deseo de concupiscencia. Ojo con los codiciosos. No codiciarás, dice la palabra en la ley, ni la vecina, ni su carro, ni su casa, nada. Codiciar, quiero ser rico como ese. Yo he oído cristianos que dicen, ese señor de allá no es cristiano y se la pasa más contento que yo. ¿Cómo la ve? Para mantener inmóvil la concupiscencia, debemos desear agradar a Dios de todo corazón. Ese deseo de agradar a Dios es el mismo que mantenía a José, más que a nosotros mismos, y orar basados en el Salmo 19:14. Se los leo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que lo que nosotros hagamos sea grato ante Dios, sea agradable, y que nuestro corazón, la meditación que haya en él, como sea, grato, agradable delante de Dios, un corazón agradable, un corazón temeroso. ¿Por qué? Tenemos que orar y pedirle a Dios ayuda en esta área. Y mientras Él lo está haciendo, nosotros nos estamos fortaleciendo, estamos rechazando, renunciando a eso que nos arrastra. Hay una frase conocida
Póngale cuidado, lo que yo les decía ahora y no que la puse acá más adelante. No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. El nido es la tentación y la concupiscencia que están trayéndole un embarazo a usted en esa área. Según las palabras claves, ¿de qué nos habla estos dos versículos? Lo que leímos al principio, el versículo 14 y 15. Concupiscencia. Estamos viendo las palabras claves. Deseo y anhelo intenso desenfrenado del corazón por apetitos carnales prohibidos que Dios aborrece. Mire que es el del corazón. O sea, usted aquí los puede consentir, no deje que bajen acá. Renuncie a sus malos pensamientos. No. Tengamos en cuenta lo que hizo Jesucristo ante la tentación. Da a luz, produce una semilla que incita al pecado. Eso es lo que produce, una semilla que te incita al pecado, que te atrae a hacer lo malo. Pecado, a ofender a Dios, a errar contra Él, a faltarle a Dios. Da a luz, crece, se hincha, se embaraza, o sea que está a punto de cometerlo. Muerte, habla de muerte física agravada por la condenación eterna. Si usted vive con esos malos deseos, si usted se deja arrastrar totalmente, usted va a terminar es así, como dice, muerte física y muerte espiritual, que es lo más grave. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿cómo quedaría? ¿Cómo queda lo que hemos hablado? Somos tentados a hacer lo malo por nuestros propios deseos y anhelos intensos desenfrenados del corazón y apetitos carnales prohibidos que Dios aborrece. Somos tentados por nosotros mismos. Mire que aquí lo dice la Escritura. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te va a tentar a hacer lo malo. Él prueba tu fe. Entonces son deseos, anhelos intensos desenfrenados del corazón y apetitos carnales prohibidos que Dios aborrece, que nos arrastran, nos dominan. Entendamos que es como si lo tuvieran por el suelo y lo arrastrara de una pierna, mejor dicho, a llevárselo. Eso hace, lo arrastra, lo domina, lo doblega. ¿Qué le pasó a Caín en el caso de Abel? ¿Qué hizo Dios? Le advirtió. Él le advirtió para que no lo hiciera. El pecado está a la puerta. Él era el que decidía. Está como un león. ¿Qué quiere decir? Que lo quiere devorar, esa concupiscencia, ese mal deseo. Pero ¿qué hizo Caín? No le puso cuidado a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Lo arrastró y lo llevó a matar a Abel. Estos malos deseos producen una semilla que nos incita a pecar, a ofender, errar o faltarle a Dios. Dicha semilla, si se alimenta y no se rechaza, se hincha o crece. Entonces viviremos haciendo lo malo o pecando, y el resultado es la muerte física agravada por la condenación eterna. O sea, si nosotros vamos a vivir para hacer lo malo, para estar a toda hora arrastrado por nuestros malos deseos, ese es el hombre viejo. Eso no tiene que ver con el hombre nuevo. El hombre nuevo, el modelo es Jesús, y actuamos como Jesús. Escrito está, rechazando esa concupiscencia, ese mal deseo, esa tentación. De eso se trata. ¿Que vamos a fallarle en algo a Dios? Sí. Sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, pero el que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios no peca. ¿Qué quiere decir? No es practicante del pecado, no vive arrastrado por la concupiscencia y sabe que hay un tentador. La importancia de la madurez para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La tentación procede de su propia concupiscencia. O sea que definitivamente la concupiscencia y la tentación son amigos para hacerte pecar. Es dejarse arrastrar por la tentación de hacer o desear lo malo, mejor dicho, pecar, dejarse arrastrar por un pecado.
Esa es la concupiscencia. Yo considero que con esto que estamos estudiando nos queda fácil identificar en qué estamos débiles, qué nos seduce, qué nos atrae. Acuérdese que Dios conoce todo. Y si nosotros lo identificamos sabiendo que Él ama la verdad en lo íntimo, le hablamos y le decimos: en esta área estoy mal, necesito ayuda porque estoy por caer, no me deje caer en la tentación. Por algo Él dejó el modelo de oración: no nos deje caer en la tentación. Aquí está lo que les hablaba ahora. Recordemos el caso de Caín y Abel, Génesis 4:7. ¿Cómo dice en la TLA? Póngale cuidado como dice en la TLA. Yo lo puse porque en la TLA es muy claro. Dice así: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Mire el consejo de Dios. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Atacarte como un león. ¿Cómo es el ataque de un león? Lo agarra y lo arrastra para devorarlo. No te dejes dominar por él. Ese es mucho versículo tan claro en la traducción al lenguaje actual. Se lo vuelvo a leer para que ustedes lo tengan en cuenta y pueden orar con base a esto. Si haces lo correcto, si no te dejas arrastrar, si no te dejas tentar, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, si se deja arrastrar por ese mal deseo, por la tentación y peca, el pecado está listo para atacarte como un león. Eso está listo, mantiene presto. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por el pecado. No te dejes dominar por tus malos deseos que te arrastran. No cedas a la tentación. Es lo que Dios le decía a Caín. ¿Pero qué hizo? ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. La decisión es nuestra. Ceder o no. El consejo de nuestro Dios es: no te dejes arrastrar y dominar. Eso le dijo a Caín. No te dejes dominar. No te dejes arrastrar. No peques. No me falles. No me ofendas. No me desagrades. No te conviertas en un asco para mí. El consejo de Dios ante la concupiscencia es: no te dejes arrastrar y dominar. Vamos a leer los versículos finales. Santiago 4 del 1 al 2, Génesis 6, 5, Génesis 8, 21, Josué 7 del 21 al 24, Primera de Samuel 11 del 2 al 3, Primera de Reyes 21, versículos del 2 al 4, Job 31, versículos 9 y 27, Proverbios 4, 23, Isaías 44, 20, Oseas 13, 9, Mateo 5, 28, Mateo 15, versículos 18 y 20, Marcos 7, del 21 al 22, Romanos 7, versículos 11 y 13, Efesios 4, 22 y Hebreos 3:13. Yo espero a todos los que estén oyendo, a todos mis hermanos cristianos, les deseo de todo corazón, porque todos tenemos un área que es concupiscencia, un área que produce en nosotros un mal deseo. Esa área es la que nos quiere dominar, nos quiere tentar a fallarle a Dios. Yo les deseo de todo corazón que identifiquen esa concupiscencia, ese mal deseo que los está arrastrando a fallarle a Dios, y que puedan vencer. Colocamos ahí modelos de oración. Podríamos decir que: Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Quiero que usted me acepte siempre con agrado. No me deje hacer lo malo. No me deje caer en la tentación de pecar. El pecado está listo para devorarme como un león. Ayúdeme para que no me domine ese pecado. Ayúdeme a echar fuera de mí ese mal deseo. No quiero ofenderlo, no quiero fallarlo. No me deje caer en la tentación. La palabra de Dios dice en Hebreos que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios sabe que nos cuesta obedecerlo, pero si nosotros
pedimos auxilio, socorro, nos apartamos. Le he dicho, salga corriendo y pida auxilio. Que usted lo esté persiguiendo un ladrón, ¿usted qué hace? Grita, me van a robar, pero está huyendo, no está cediendo. Tengamos en cuenta todo esto. Gracias por prestar atención y que Dios les bendiga y les ayude tanto a ustedes como a mí a echar fuera estas concupiscencias. Amén, amén.